Desde la bulliciosa ciudad de Tijuana, sobre las, ¿qué hora son? 5 de la tarde, 54 minutos, 4 segundos. De hoy a 26 de octubre, sábado. Si no fuera, bueno, necesariamente no porque sea sábado se puede percibir música por allí, hacia el fondo. Acá hay música todos los días. Todos los días los habitantes de Tijuana tienen mucha alegría que les desborda y traspasa sus paredes y sus ventanas y se escucha su alegría en la figura de diferentes canciones. Principalmente esta música de banda que la verdad ya me tiene hasta acá. La música de banda a mí no me gusta, ¿no? Pero ellos insisten en que me guste porque me la ponen todo el tiempo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el pueblo escogido de Dios, sobre Israel. Leía por ahí que un cristiano decía, nosotros también podemos ser hijos, ¿cómo era? Hijos reconocidos por Dios o hijos adoptivos, que nos podemos sumar al pueblo escogido, ¿no? Que es Israel. Leía que un cristiano decía que podemos llegar al menos, no seremos hijos así como los escogidos de Dios, que es Israel, pero podemos llegar en segundo, ¿no? En segundo plano y también ser hijos y recibir todas las bendiciones de Dios en ese sentido. O sea, ese cristiano estaba como muy conmovido por el tema de las bendiciones económicas de las cuales Israel ha sido sujeto, ¿no? Porque Israel ha sido a lo largo de la historia muy bendecida esa nación, dentro del campo económico principalmente. Claro, si podemos entender, Israel ha sido una nación a la que le ha ido muy mal dentro de las áreas de su existencia, ¿no? Es decir, han sido esclavos, han sido deportados, han perdido sus tierras, han vivido etapas muy candentes en su historia, pero siempre han sido muy bendecidos económicamente. Es algo así como que, como que les ha ido mal espiritualmente, porque básicamente es eso, ¿no? Ellos han caminado espiritualmente mal, pero en el área material, física, a cambio de que les ha ido mal espiritualmente, en el área material, pues ha habido una compensación, ¿no? Para equilibrar la balanza. No importa, hijo, te va mal espiritualmente, no importa, yo te lo equilibro con bendiciones materiales. Entonces, ¿no? Queda más o menos así la balanza bastante bien, bien equilibrada. Es como que Dios les hubiera dicho esto a los hebreos de esa manera, porque la verdad llama mucho la atención de que Dios, el del Antiguo Testamento, el que escogió a este pueblo para que sea su pueblo y Él sea su Dios, la bendición que estos personajes o estas personas recibieron fue una bendición necesariamente material, una bendición en oro, porque en la Torá, en los 5 libros del Pentateuco, del Antiguo Testamento, se narra, se explica cómo hacer, y no lo voy a decir ahora con ese detalle, ¿no? Cómo hacer para ser bendecidos económicamente. En el Antiguo Testamento, en la Torá se explica, bueno, se habla de muchas cosas en la Torá, pero dentro de ellas se le explica al pueblo judío cómo hacer para conseguir las bendiciones, la prosperidad económica en esta tierra, ¿no? Porque el Dios de los judíos es un Dios bendecidor en el campo económico. Yo, en mis inicios, he querido también descubrir esto y lo que he descubierto queriendo aprender cómo es este tema de la bendición económica, porque si soy cristiano tengo que ser bendecido económicamente, ¿no? Tengo que ser bendecido no solamente en el campo económico, sino en otras áreas. Pero la economía me interesa mucho porque yo provengo de una familia de escasos recursos, una familia muy esforzada. Mi papá
fue un trabajador público que salía temprano del trabajo y, bueno, salía a la hora que tenía que salir, entiendo yo, y agarraba su Volkswagen de 1977, y estoy hablando de allá por los años 88 más o menos, 87. Cogía su Volkswagen del 77 y se iba a hacer taxi de manera informal. Bueno, en Perú, en esos años todos los taxis eran informales. Entonces se ponía a hacer taxi. ¿Por qué? Porque evidentemente les digo que yo provengo de una familia muy esforzada, de bajos recursos, y pues siempre he deseado poder tener más, o sea, vivir mejor, ¿no es cierto? Como cualquiera, ¿no? Siempre quise, cuando era un chiquillo, quise comprarme un carrito, pues, algo pues, un sueño, un sueño imposible a mis 24, 25 años allá en Perú. Sueño que recién hice realidad cuando, no me estoy saliendo del tema, pero sueño que hice realidad recién cuando viajé a Japón y pues en el año 91 estuve allí, trabajé durante mucho tiempo y pude comprarme un carro, luego otro y así. Pero con mucho esfuerzo, o sea, nunca nada me llovió del cielo, nunca nada me cayó del cielo de regalo, o sea, siempre me costó mucho. Pero retornando al tema de los judíos, a los judíos les ha ido mal. Pero en toda esa vorágine en la que ellos se han encontrado, algo que nunca les faltó fue el pan en su mesa en sobreabundancia, es decir, la bendición económica, el oro en sus bolsillos, en sus bolsas. Nunca les faltó. Vamos a leer lo siguiente. Dice, vuelve apóstata Israel, no te miraré con ira, afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque yo soy misericordioso, afirma el Señor. Esto está en Jeremías 3:12. Entonces, podemos, como reitero, de que este Señor, este Dios de Israel, se queja de la espiritualidad, de lo que les estoy diciendo, de Israel. Porque, bueno, no sé si espiritualidad o de la vida almática de los israelíes, pero en todo caso se queja de la falta de adoración hacia él y más bien se molesta de que Israel se vuelve hacia ídolos y hacia otras entidades para rendirle culto y adoración a otras entidades. Entonces este Dios arde en ira y es un Dios celoso. O sea, este es un Dios que manifiesta, ya lo he dicho antes, que manifiesta emociones, ¿no? Que manifiesta sentimientos. Y las emociones, los sentimientos radican en el alma. Y todo ser que ha sido creado tiene alma. El único que no tiene alma es Dios. Él tiene espíritu porque Él no es un ser creado. Entonces todos los seres que son creados tienen metidas el alma. Tienen metidos el alma, los seres creados. Y acá este Dios que siente ira, que es una emoción, ¿no? Que siente distinto, que tiene diferentes estados anímicos, ¿eh? Este Dios de Israel. Entonces, evidentemente, y no es el tema tampoco de este mensaje, pero evidentemente este Dios muestra un alma. Muestra que tiene alma porque manifiesta estos sentimientos y no me vengan con que es ira santa, ¿ok? Porque en otras partes leemos también, me viene a la mente esto que me resulta muy divertido. Le dice, tú Israel duerme, que mientras tú duermes yo te doy la victoria, porque yo pelearé contra tus enemigos. Así dice la Biblia en el Antiguo Testamento. En pocas palabras, diciéndolo con mis propias palabras, más o menos así sería. Israel descansa, que mientras tú duermes yo me voy a encargar de acabar con la vida de cada uno de tus enemigos, los voy a ir a matar yo mismo. Ese es un Israel que cobra venganza. Perdón, es un Israel, no, es un Dios que cobra venganza. Es un Dios que es vengativo, ¿no? Que tiene ira, que siente ganas de vengarse. Entonces es un Dios muy especial, bastante extraño, ¿no es cierto? Bueno,
Seguimos entonces. Resulta que este es un Dios que de alguna manera se queja de Israel porque Israel no le es fiel, como él sí es fiel. O sea, este Dios tiene algunos dones que se pueden destacar, ¿no? Como el caso de la fidelidad de este Dios. O sea, si tú eres fiel conmigo, yo seré fiel contigo. Si tú decides ser mi pueblo, entonces yo seré tu Dios y caminaré en medio de ti. Yo digo, ¿cómo que caminará en medio de ellos? Porque también Moisés le dijo, ¿no? A este Dios, si tú no vas delante de nosotros, entonces yo no voy. No vamos. No, Dios decía, yo voy a enviar a mi ángel. No. Sé tú el que camine delante de nosotros para que nosotros vayamos. O sea, al parecer, y no es una figura poética de que y yo caminaré en medio de ustedes, sino que aparentemente se está hablando de algo muy literal, que este Dios de alguna manera baja y camina delante de Israel o en medio de Israel. ¿No es cierto? Eso es lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia tenemos que interpretarla o tomarla de forma literal. Porque Moisés, a Moisés en esa época no le vengan con, no hay que interpretar lo que dice Dios. No, Moisés quería que él camine delante del pueblo de Israel, de Dios, y que camine de forma literal. Moisés no estaba pidiendo algo poético, Señor, algo así que me inspire confianza. No, él estaba pidiendo algo real. ¿No es cierto? Entonces, pues, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y hasta cierto punto resulta bastante preocupante de quién estamos hablando, de un Dios que de alguna manera nosotros lo hemos arrastrado a las páginas del Nuevo Testamento y queremos entender que ese Dios del Nuevo Testamento que predica Jesucristo, Yahshua HaMashiach, es el mismo Dios del Antiguo Testamento y evidentemente son dos dioses diferentes. El Antiguo Testamento nos presenta un Dios como el que estoy describiendo, pero como reitero, no es el tema tanto de Dios, sino el tema es de Israel, que justamente quiero explayarme un poco, explicar a qué me refiero con toda esta introducción, que básicamente no deja de ser una introducción. Les digo lo siguiente, esta es una breve historia de Israel para que vean lo sufrido que ha sido este pueblo a lo largo de la historia. Yo creo que no hay otro pueblo, pueda que me equivoque, pero no, yo creo que no hay otro pueblo que llegue al mismo nivel de sufrimiento histórico que ha tenido Israel. Veamos lo siguiente. Israel era la capital del reino de David y Salomón hace 3000 años, es decir, 1000 años antes de Cristo. Era la capital. Ahí Israel albergaba a todos los judíos. Sin embargo, en el año 586 fue destruida por Nabucodonosor. La capital fue destruida. Y todos los israelíes, todos los hebreos, pasaron a ser esclavos de este rey. Los babilonios hicieron presa de Israel. Luego, tiempo más adelante, el segundo templo, que fue construido en cuanto salieron de la esclavitud a la que fueron sometidos por los babilonios, duró como 500 años, si no me equivoco. Luego de salir de esta esclavitud, lo primero que ellos hacen es reconstruir su templo y lo llamamos el segundo templo. Este segundo templo fue destruido luego por Tito en el año 70 después de Jesucristo y otra vez la desgracia de los israelíes continúa. Son expulsados los judíos de ese lugar por ser un pueblo provocador, por ser un pueblo conflictivo, son expulsados del reino romano, ¿no? Del imperio romano, son expulsados. En el año 1099, básicamente 1000 años después, los cruzados mataron a todos los habitantes judíos de Jerusalén y gobernaron en esa ciudad, en Jerusalén. ¿Quiénes? Los cruzados acabaron con todos los habitantes judíos, o bueno, con la gran mayoría, prácticamente los pulverizaron. Luego ya por el año 1490 y tantos, son expulsados
de una de las naciones europeas donde ellos se fueron a cobijar luego de haber sido expulsados, porque ellos ya no tuvieron, desde ese tiempo, ya no tuvieron una tierra donde estar. Si en aquel tiempo hubiera habido pasaportes, ¿no? Ellos hubieran tenido su pasaporte israelí y digamos llegando a Estados Unidos, estoy alucinando, llegando a Estados Unidos y por alguna razón el agente aduanero o en todo caso el de inmigración no lo quiere aceptar porque sospecha de que va a Estados Unidos a trabajar y lo deporta, la pregunta sería, y estoy hablando de 1490 y tantos, la pregunta sería ¿a dónde lo deportaría? Si no, si ellos son israelíes, pero no existe la nación israelí. ¿A dónde los mandaría a la luna? ¿No es cierto? O sea, entienden la situación de los israelíes. Israelíes sin una nación donde ir a pasar eh, su vida, donde envejecer, donde morir, sino simplemente estar cobijados en diferentes naciones que los albergaron. Pero repito, España allá por 1400 los termina expulsando de su territorio por razones básicamente pues las mismas de siempre, ¿no? Que siempre ha sido un pueblo conflictivo, problemático. No los estoy juzgando, es la historia que así los presentan. Yo simplemente lo único que hago es trasladar la información histórica en este mensaje. Yo no estoy juzgando a nadie, solo comparto lo que históricamente se cuenta de este hermano pueblo. Entonces, luego en el año 1939, ustedes saben, empieza la Segunda Guerra Mundial y uno de los objetivos principales de esta Segunda Guerra Mundial, y dentro de la óptica alemana, dentro de la óptica nazi, fue la mejoría de la raza aria, es decir, la raza blanca, la raza blanquita, la raza de ojos azules, de cabello rubio, blanco, ¿no? Casi una raza, ¿cómo se dice? Albina, casi una raza albina, porque extremadamente blancos, ¿no? Entonces, una de las misiones de de este imperio nazi fue acabar con los judíos por completo y lograron exterminar a más de 6 millones de personas judías, como ustedes ya lo sabrán. Entonces, el sufrimiento a lo largo de la historia, a pesar que han habido pausas de relativa paz y de gozo, pues ha sido de sufrimiento. O sea, como repito, no he visto otra nación que le haya pasado tan mal, que le haya pasado tan mal como los judíos dentro de este análisis histórico que estoy haciendo de los pueblos más trascendentes de la historia de la Tierra. Luego, como ustedes también sabrán, y ya en tiempos más modernos, en 1967 ellos viven la Guerra de los 6 días, es decir, ellos ya habían emigrado hacia su antigua tierra, Jerusalén, ya que en 1948 Jerusalén se convirtió nuevamente en territorio judío, es decir, parte de Jerusalén fue designada para que sea un territorio en donde puedan regresar los judíos dispersos por todo el mundo. Entonces, ya para el año, como digo, 67, frente a las tensiones que ha vivido constantemente, que han vivido los judíos, porque los judíos han estado habitando y están a la fecha habitando en tierra que se considera que no les pertenece y que son los palestinos y los árabes los que reclaman la pertenencia de esa tierra. Entonces los sienten como intrusos que a partir del año 1948 vienen a alojarse allí porque así la Organización de las Naciones Unidas lo decidió en un solo día prácticamente. Entonces todas las naciones circundantes a Jerusalén atacan, se ponen de acuerdo, son creo que 4 países que atacan de esta manera a la vez al pueblo judío, y el pueblo judío durante 6 días repelió los ataques y salió además de todo vencedor. Entonces, vemos que los judíos, y creo que esta guerra de los 6 días resume su historia, es decir, la han pasado mal, han sido atacados y al final su Dios les ha dado la victoria física, ¿no? Porque no estamos hablando de victorias espirituales, algo que trascienda
¿no? Que aumente su espiritualidad. ¿No? Ellos han sido siempre bendecidos dentro del área física. Una guerra es un tema físico, allí han sido bendecidos. El Dios de Israel ha estado con ellos y sigue estando hasta la fecha bendiciéndolos principalmente en el área económica. Entonces nos encontramos con que este Dios le cambia el nombre porque Israel nace de el hijo de Isaac, Jacob. Los patriarcas de Israel son finalmente Abraham, Isaac y Jacob. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Entonces Dios decide cambiarle el nombre a Jacob y le dice que a partir de determinada fecha dejaría de llamarse Jacob para pasar a llamarse Isaac. Perdón, ¿qué dije? Para pasar a llamarse Israel, perdón, el lapsus. Ya no se llama Jacob, sino se llamaría Israel. Y así todos los descendientes de Jacob serían llamados israelitas. Ya no hebreos, sino israelitas. ¿Entienden? O sea, Dios le pone un nombre a su pueblo elegido. Dios, este Dios que no es el mismo Dios que predica Jesucristo, son dos diferentes dioses, este Dios le pone este nombre a Jacob, Israel. Ahora, ¿y qué hay de malo con todo esto? Pues me llama poderosamente la atención de que todo lo que le pertenece a este Dios, todo lo que le pertenece a este Dios, de alguna manera Dios se encarga de darle un carácter especial, de que se note que le pertenece a él y no es de otro Dios, o no es de, no sé, que no es autónomo, sino completamente dependiente. Es así que, por ejemplo, y haciendo mención de algunos nombres de ángeles, ángeles de este Dios, por alguna razón Dios le pone parte de su propio nombre a todo lo que le pertenece. Este Dios, y creo que esto es entrar un poco en un tema, en un campo que es un poco difícil a veces de asimilar por algunas personas, pero vamos a ver si pueden ustedes entender. Este Dios tiene por nombre realmente, su nombre no es Jehová como se presenta, o Yahweh o Yahvé. Su nombre real, y esto proviene de información, como reitero, muy antigua. Su nombre real es Enlil, E-N-L-I-L, Enlil. Este es un ser con bastante poder, pero básicamente un poder respaldado por la tecnología. Y este ser se presenta ante los seres humanos como Dios. Y los seres humanos de aquel tiempo, vamos, hablando de la época hebrea, estos hebreos no podían poner en tela de juicio que ese ser no sea un Dios verdadero, porque se presentaba con todo su poder, con ángeles, se presentaba con carros de fuego, que no son más que simplemente objetos voladores los que actualmente nosotros vemos en el cielo. Y que este ser se presenta diciendo que es Dios, que es el Dios de ellos, que es un Dios celoso, que Él es el único Dios. Y Él se llama, como repito, Enlil. Pero su nombre lo oculta y se presenta con otros nombres. Como he dicho, con el nombre de Jehová, con el nombre de Yahweh y con otros apelativos, ¿no? También se presenta como el León de Judá, el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, en fin. Entonces, una manera, un diminutivo que se utiliza bastante, que este Dios utiliza, es también la palabra El. O sea, se llama Enlil, pero también se presenta como simplemente El. E-L. El. Es por eso que a todos sus ángeles Él le pone parte de su nombre a sus ángeles. Así, todos sus ángeles, fíjense, esto es muy interesante, todos sus ángeles terminan sus nombres con la palabra Él. Así conocemos a Gabriel, Miguel, Rafael, Raguel, Remiel, Sariel, Uriel. ¿Qué les parece?
entre otros nombres más. Hay muchos nombres más. ¿Quieren escuchar más? Bueno, Auriel, Fanuel, Geoel, Jeremiel, Nuriel, Fanuel, Puruel, Suriel y etcétera, etcétera, etcétera. Nombres de ángeles que terminan siempre con él. Y como reitero, de esa manera es que este Dios le pone su sello de propiedad a todo lo que es de él. Es así que también su pueblo se llama Israel. ¿Se dan cuenta? El pueblo escogido de ese Dios se llama Israel. Reitero, este es un mensaje muy complicado, porque hay muchas personas que le tienen un amor idolátrico a Israel. Un amor, fíjense, es un amor idolátrico. O sea, yo digo, caray, ¿por qué no quieren así también a Bolivia? ¿Ah? Los cristianos, ¿por qué no quieren también a Chile? ¿Por qué no quieren también así igual a México? O a Argelia, Nigeria, ¿ah? A Camerún, ¿por qué no quieren así también? ¿Por qué tanta fijación con Israel? Y todo el mundo quiere viajar a Israel y oh, el pueblo de Israel. No, estoy hablando mal de Israel, ojo. Para mí Israel es tan igual como Perú, tan igual como Estados Unidos, tan igual como Cuba, tan igual como Rusia. No sé, el nombre que se me venga a la cabeza. O sea, para mí Israel es otro pueblo más. No estoy hablando mal de Israel. Lo que estoy diciendo es que existe un amor idolátrico por parte del pueblo cristiano a Israel. Y estamos observando de que Israel ha sido un pueblo engañado y hasta la fecha lo es. Ha sido un pueblo engañado desde el comienzo, desde que se presenta ese Dios diciendo yo soy tu Dios. ¿Ah? Un Dios externo, cuando nuestro Dios no se tiene que presentar. ¿Por qué? Porque lo tenemos acá adentro. Él vive en nosotros. Jesucristo aparece tiempo después diciendo, a mi Padre nadie lo ha visto ni lo van a ver jamás. A Dios jamás lo van a ver. Porque Él habita en la luz inaccesible. Además, Dios no habita en templos hechos por mano de ningún hombre. ¿Por qué? Porque ustedes son su templo. Bienaventurados aquellos que sin ver creyeron, pero necesitan verlo a Dios. No lo van a ver con sus ojos. Si quieren verlo a Dios, cierren sus ojos. Y ahí lo van a poder ver. ¿Se dan cuenta? Entonces, este pueblo, Israel, sigue a la fecha engañado. Pero, como repito, y con esto ya voy casi cerrando. Como repito, a cambio de ser engañados, de ser el pueblo escogido de Dios y que todo el mundo se fije en Israel hasta la fecha y lo consideren un ejemplo a seguir, porque de Israel han salido los mejores científicos, los mejores filósofos, los mejores deportistas, los mejores artistas. Tiene un poderío militar muy respetable, tiene bombas nucleares, en fin. Incluso, esto es alucinante, incluso el mismo Jesucristo es otro israelita, pero él no estaba así. Él vino a destapar la mentira, él vino a traerles la luz y no les gustó la luz que trajo ese israelita llamada Jesucristo, Yahshua HaMashiach, razón por la cual lo mataron. ¿Entienden? Aquel que viene a despertarte, ese es sujeto de bronca. La gente se va a molestar que te despiertan a las 5 de la mañana. No, ya es hora de levantarte. Levántate ya, es hora de levantarte. No molestes. Quiero seguir descansando. Así en la época de Jesús, así en la época de hoy mismo. Y ustedes, muchos de ustedes que están viendo este video, también así se ponen. Cuando alguien viene a decirles la verdad, así se ponen. No, ¿por qué no? Para mí Israel es el reloj de Dios. Es el reloj profético de Dios. Bueno, de repente sí, pero no es del Dios de Jesucristo, es del Dios de Israel. Ese que de repente tú por error y desconocimiento y terquedad además quieres también adorar. ¿Para qué? Para que te bendiga, pues. Porque tú lo que quieres es ser bendecido económicamente. Más allá de todo, tú también quieres bendiciones económicas. No seas hipócrita. Muchos van a decir, no, a mí no me interesa. No, todos necesitamos llevarnos un pan a la boca. Todos queremos tener mínimamente una bicicleta para transportarnos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos bendiciones económicas. O sea, si tú sigues a Cristo, como dicen en el Perú, no es Jesucristo, dije. Si tú sigues a Dios, perdón, el lapsus nuevamente. Si tú sigues a Dios, como dicen en Perú, ese necesariamente, y si sigues a ese Dios bendecidor económicamente hablando, no es amor al chancho, sino al chicharrón.
Es decir, no es amor por Dios mismo, sino por lo que te va a dar, ¿no? Sí, pero por ese Dios bendecidor. Pero recuerda, entiende y comprende lo que te va a costar. El precio que vas a pagar por seguir ese Dios es que a cambio de que tu vida espiritual va a ser paupérrima, te va a ir mal espiritualmente, no lo vas a notar de repente, porque te va a bendecir económicamente. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer cosas, esto lo vengo diciendo hace muchos años, tú vas a hacer cosas que no están bien, pero tú te vas a quedar pensando, ¿no? Bueno, pero es que tan mal no he de estar, ¿no? Porque mira, si no, pues fíjate cómo Dios me bendice, económicamente, claro, ¿no? Porque, o sea, yo sé que tan mal no estoy. Yo sé que tan mal no estoy porque si no, pues no me estaría bendiciendo como me lo está haciendo mi Señor. ¿Eh? La manera de poder mantenerte engañado y que no te des cuenta de tu error, de estar caminando espiritualmente mal, es tapándolo con las bendiciones económicas que tú no puedes comprender porque simplemente no tienes la capacidad de entender que te estás enfocando en lo material, en algo que pronto acabará cuando acabe tu vida en esta tierra, y no estás poniendo tu mirada en las cosas espirituales que son eternas.